Egunon guztioi. Tenemos el gusto de presentarles la tercera jornada de la tercera Semana Europea de la Mediación. Una semana frenética que comenzamos el pasado lunes en Palacio de Condestable y que hoy clausuramos aquí, en el Archivo General y Documental de Navarra, para hablar de justicia restaurativa más allá de la mediación. Desde Mediación Navarra y Matugio queremos dar las gracias a todos los colaboradores que habéis hecho posible que este foro de experiencias y transferencia de conocimientos sobre la mediación como herramienta en la solución de conflictos sea una realidad. Queremos dar las gracias al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia por brindarnos su apoyo desde el primer día y acompañarnos en este apasionante viaje de la mediación. Gracias a Eduardo Santos, gracias a Rafael y a todo vuestro equipo que habéis hecho posible que la mediación esté presente en Navarra, esté presente hoy a nivel nacional con la presencia del ministro. Gracias, Rafael. Pues nada, tengo el gusto de presentarles a Rafael Sainz de Rozas, director general de Justicia. Eskerrik asko, Dani, egun guztioi eta eskerrik asko etorri izateagatik. Tengo que empezar a pediros disculpas porque vengo de la primera de las reuniones que hemos hecho ahora con el ministro en esta jornada que pasa en Navarra y que hemos querido que empezase pues mostrándole nuestros proyectos de digitalización, el gestor procesal y demás. Por el hielo en Barajas ha salido muy retrasado y se nos ha ido retrasando la agenda. En todo caso, pediros disculpas y presentaros simplemente una serie de notas que quisiera comentar con vosotros y vosotras, personas especialistas como sois en el cambio de paradigma que supone la justicia restaurativa, como introducción a las aportaciones que a lo largo de la mañana escucharemos. Y he titulado esta idea, que me ha parecido una introducción adecuada, visto los contenidos que vendrán después: justicia restaurativa, víctimas y política criminal. Para resaltar precisamente que, aunque los contenidos se van a centrar mucho a lo largo de la mañana hoy en una vertiente de la justicia restaurativa, que es la ejecución penal, muy interesante y además donde tenemos importantes apuestas como Gobierno de Navarra, hay que resaltar que en el ámbito penal la intervención restaurativa empieza antes. Tiene que ver con el abordaje de las situaciones generadas a partir de la comisión de un conflicto, de un delito, ya desde la fase de la instrucción. Son tres las ideas. Primera, la idea de la crisis del modelo adversarial de justicia penal. Segundo, la aportación de la victimología. Voy a ponerme desde el punto de vista de las víctimas a partir de lo que nos dicen las investigaciones victimológicas y las principales características que, a mi juicio, tiene este nuevo paradigma de reacción social frente al delito por medio de la intervención penal. Esta reflexión de modelos alternativos de justicia penal se inserta, como sabéis, como un contenido más en la forma de analizar las diversas relaciones cruzadas entre Estado, sociedad, ciudadanía y fenómenos de desviación social. Es este el marco en el que se sitúa. Luego, los marcos legales, los marcos normativos, los protocolos que hagamos, está al servicio, se entienden en este gran debate en el que la justicia penal convencional, que sabemos que concibe el delito básicamente como una lesión de una norma jurídica, donde la víctima principal, no la única, pero sí, teniendo en cuenta cómo se desarrolla el proceso, parece ser el Estado, de manera que todo el sistema está pensado para poder probar el hecho concreto del delito, lo cual, en no pocas ocasiones, si esto no es deseable, lleva a la no asunción de la responsabilidad del victimario sobre el hecho cometido contra una persona concreta, porque la burocracia estatal es la que juzga y castiga. Y esto llega a inhibir, al menos yo lo he visto bastante en mi experiencia y mucha de la gente que trabaja con víctimas y victimarios, digo que lleva a inhibir su reflexión sobre el daño causado a la víctima, así como su proceso de responsabilización frente a la comunidad, con la que ya queda en paz, entre comillas, al haber pagado su pena en vez de implicarse en la búsqueda de soluciones. Frente a esta forma de entender la ruptura de convivencia que ha supuesto la infracción de una de sus normas principales, en la medida en que esté plasmada en el Código Penal, la justicia restaurativa pone el énfasis en que, en origen, el delito es fundamentalmente un daño en contra de una persona concreta y de la comunidad, pero tiene esas dos dimensiones y, por lo tanto, este nuevo enfoque
devuelve el papel protagonista del conflicto a las partes y a la comunidad, por supuesto, asistidos de profesionales, donde el papel del Estado, además, debe dar, como no puede ser de otra manera, validez jurídica al proceso, en su caso, a posteriori. Las víctimas, desde este nuevo paradigma, que no es alternativo, que es complementario al convencional y a la vía contenciosa, que debemos mantenerla, que sus grandes garantías son producto de la lucha por el derecho y en ese sentido deben ser mantenidas. Sin embargo, lo que trata el abordaje restaurativo es de que en un ambiente seguro y de respeto las víctimas satisfagan su necesidad de expresarse libremente, expresar el impacto que el delito ha tenido en sus vidas, recibir respuestas a las preguntas fundamentales que surgen de la experiencia de victimización y participar con los límites que pone la ley en la decisión acerca de cómo el ofensor deberá reparar el mal causado. Es decir, en el modelo adversarial de respuesta judicial, la solución aparece como un mecanismo de heterocomposición en el que las partes, particularmente la víctima, juegan con excesiva frecuencia un rol marginal o de mero testigo. Las partes podríamos decir que son despojadas de su conflicto y durante el desarrollo del proceso son representadas por sus abogados, las audiencias son vaciadas de todo componente emocional que se neutraliza además mediante el rito procedimental judicial, mediante el uso de un lenguaje codificado, de clasificaciones legales. En un buen número de supuestos, la sentencia y la publicidad de la condena se convierten en instrumentos que refuerzan el carácter ejemplar de la sanción, que debe tenerlo, pero donde la finalidad, esta disuasoria de prevención general, se sitúa incluso por encima de los intereses particulares de la víctima, porque lo único que se pretende es disuadir a potenciales infractores del ordenamiento penal o retribución pura. Muchas veces se asocia la idea de retribución pura con el deseo de la víctima. Veremos que no siempre es así, ni siquiera principalmente. El procedimiento judicial tradicional, en ese sentido, focaliza sus objetivos en la identificación de los hechos típicos que alteran el orden público, que producen atentados a bienes jurídicos, individuales o colectivos, que merecen el castigo. Y en esta manera, la reparación se concibe como una simple indemnización, como una consecuencia periférica, no tomando en cuenta la dimensión psicológica y social que estas infracciones causan a la víctima y, de forma más general, a la propia sociedad. No es este el caso de la justicia restaurativa, que, manteniendo todas estas finalidades de la pena, que son ciertas, son necesarias y están previstas constitucionalmente, no se centra tanto en la determinación de responsabilidades, ni la identificación de los tipos, ni la gradación de la respuesta sancionatoria, sino la construcción de nuevas relaciones capaces de generar soluciones superadoras de la situación de ruptura de la convivencia que ha dado lugar el delito. A nadie se nos oculta que su aparición, por tanto, responde a la crisis de las finalidades tradicionales del ius puniendi del Estado, posibilitando el retorno de la víctima mediante la asunción de un rol protagónico, en la medida en que la ley le sitúa en este rol, y el Estatuto de la Víctima yo creo que es muy acertado a la hora de definir cuál es ese rol, llevándolo también al escenario penal. Y esa respuesta, desde este nuevo paradigma, tendría estas claves. El delito es una ruptura de relaciones humanas, aparte de una infracción de la ley. En segundo lugar, la realización del hecho delictivo no solo produce un daño, sino que abre también una oportunidad para enmendar el estado de cosas que había podido favorecer su comisión y para reparar sus consecuencias. Esto es prevención especial positiva de toda la vida. En tercer lugar, una intervención reparadora debe abordar como prioridad la atención a la víctima primaria y, en segundo lugar, a las víctimas secundarias. Para el ofensor, además, se abre la oportunidad de mejorar su intervención con la comunidad. La respuesta reparadora ante el delito, por otra parte, tiene como principios la mínima coerción, la cooperación, el restablecimiento de las relaciones humanas, y se trata de provocar la responsabilización, ofreciendo la oportunidad a la víctima de ese protagonismo en la forma de solución que la comunidad, por medio de sus leyes, da al fenómeno del delito
en su caso, y también mediante una estructura cooperativa, y aquí la participación comunitaria es importante, favorece la asunción de responsabilidades por parte del victimario más allá del cumplimiento de la pena que esas leyes le hayan impuesto. Y en ese sentido creo que cobra una funcionalidad muy clara el estudio de las necesidades de las víctimas a partir de lo que nos cuenta la victimología. Suele asociarse, como sabéis, la calidad democrática de un sistema con la existencia de una relación dialogada entre sociedad y poderes públicos. Pero para eso es necesario que los poderes públicos y quienes los gestionamos en un momento determinado tengamos la capacidad, la inteligencia emocional y la humildad necesaria para identificar las carencias y disfunciones en el sistema de garantías y, en particular, en los mecanismos de los que este sistema se dota para atender a las personas que en su interacción social han visto atacados sus derechos o legítimos intereses. Cuando las víctimas acuden a los juzgados, como bien sabéis, para tratar de hacer valer esos derechos o esos intereses ante la justicia, necesariamente tienen muchas expectativas, que van desde el contenido de la resolución final hasta el trato que recibirán, pasando por el tiempo que habrá que transcurrir hasta que sea adoptada la resolución o hasta que sea cumplida de forma efectiva, o el coste que tendrá para ellas el procedimiento, tanto en términos económicos como emocionales. La frustración de estas expectativas a veces tiene que ver con el sentido de la resolución. Entonces, ante eso pues no hay mucho que decir, aparte de que se recurra en la medida en que exista la posibilidad de hacerlo. Pero hay otras ocasiones, y a estas me quiero referir, en que esa frustración se debe a que el sistema de justicia, tal como está concebido en la actualidad, muestra una excesiva lentitud y formalismo, o adolece de falta de los medios adecuados para ponderar el cúmulo de factores, a veces contradictorios, que componen una realidad necesariamente compleja. Y es que el recurso a los tribunales, por causas más estructurales, coyunturales, muchas veces resulta insuficiente, cuando no disfuncional, para hacer frente al modo en que esa realidad incide sobre los derechos de las personas, y en particular de las víctimas de los delitos. Por lo tanto, quisiera dar 5 claves que yo creo que indican cuál es el conocimiento de la realidad que nos proporciona la victimología. La primera, la necesidad de que las políticas públicas de atención a las víctimas no respondan al impacto social o mediático del hecho que les ha convertido en víctimas, sino a una respuesta planificada e integral de la problemática en la que se encuentran, basada en datos, en análisis cualitativos que permitan conocer la magnitud del fenómeno sobre el que se pretende intervenir. Muchas veces, en nombre de las víctimas, acudimos a un populismo punitivo que, en términos de ejecución penal, tiende a cercenar cualquier posibilidad de las que en este momento ya da el Código Penal o la Ley Orgánica General Penitenciaria o el Reglamento Penitenciario. No es por ahí por donde hay que ir atendiendo a esta primera clave. Segunda, hemos aprendido también que la respuesta de los poderes públicos no puede ser uniforme para todas las personas que entran en una determinada categoría de víctimas. Es necesaria adaptarla atendiendo a su vulnerabilidad de cada una, atención a factores como el género, la extranjería, la integración social o la salud. Esa vulnerabilidad, por otra parte, exige que las medidas adoptadas en relación con el hecho inmediato que causó la victimización sean acompañadas por otras dirigidas a apoyarla de forma integral, porque es que la condición de víctima ha de ser provisional. Si se cronifica, es que algo estamos haciendo mal desde los poderes públicos. En cuarto lugar, a la hora de definir el objetivo de los servicios de atención a las víctimas, sobre todo en violencia de género, además, no se debe olvidar que la victimología muestra que es ese apoyo el que muchas veces produce el necesario proceso de empoderamiento del que surge la decisión de iniciar una nueva vida. Y, en mi experiencia al menos, es ese empoderamiento el que hace que la gente sea mucho más asertiva, pero a la vez generosa a la hora de contemplar procesos de inserción socio-laboral de quienes fueron sus victimarios y participar en ellos, desde esa interacción, desde esa corresponsabilización, siempre en el marco de la ley, siempre en el marco de una intervención comunitaria, pero dando la importancia a esa dimensión de atentado contra los derechos de la persona. Desde ahí también tienen sentido algunas de las cosas de las que después se hablarán a la hora de plantear el paradigma restaurativo en el abordaje de los delitos. Y por último, las experiencias de mediación penal ponen de manifiesto algo que ya
venían apuntando desde hace mucho tiempo en las investigaciones victimológicas, que es lo que os acabo de decir. La generosidad de las víctimas al afrontar el proceso y que sus intereses principales son la reparación, la restauración de la situación anterior al conflicto y la resolución del conflicto hacia el futuro. Por lo tanto, terminando, se trata de arbitrar un sistema que prime la información, la reparación y la escucha de las víctimas como derechos de estas en el proceso, buscando evitar la victimización secundaria y promover en la medida de lo posible la implicación de la comunidad en la prevención y la resolución de los conflictos, así como la responsabilización del victimario. Como he dicho antes, esto no es una alternativa a la vía adversarial que, tal como está articulada en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, está presidida por requisitos, por hitos en el procedimiento, detrás de cada uno de los cuales hay un derecho, hay una libertad, hay un logro de la lucha por el derecho. Por lo tanto, que de la misma forma que no debemos caer en el populismo punitivo que tiende a dar poca importancia a estos derechos, tampoco debemos, en nombre del paradigma restaurativo, olvidar este carácter evolutivo, civilizatorio, democratizante que tienen las garantías en el proceso tradicional. Se trata de complementarlo pasando del patrón dolor al patrón derecho, de manera que la política criminal esté presidida por criterios de racionalidad y respete, en todo caso, principios como el de humanidad de las penas, el de responsabilidad proporcional al daño que causa a la sociedad lo que uno hace y no lo que piensa, el principio de que el derecho penal es la última herramienta para salvaguardar valores y condiciones materiales que hacen posible la convivencia, así como el principio de que el sentido de las penas ha de ser su utilidad social de cara a la prevención de delitos y la reinserción. Y la última idea, más allá de los bienes jurídicos individuales cuya violación haya sufrido la víctima, su condición de víctima solo puede ser aprehendida en su integralidad teniendo en cuenta discriminaciones de género, discriminaciones étnicas, discriminaciones de condición sexual o cualquiera que pudiera estar presente, sin renunciar a la universalidad de estos derechos. La crítica posmoderna a las explicaciones totalizantes sabemos que tiende a atomizar muchas veces la respuesta a desafíos sociales como supone la delincuencia u otros. No, los valores que definimos son los grandes valores del Estado de Derecho, son los que surgen del laicismo, de los derechos humanos, del republicanismo, del feminismo plural. Todos esos milimétricos progresos que, vistos con perspectiva histórica, son pasos de gigante que nos han hecho más libres. Pero se trata de eso, combinarlo con esta perspectiva restauradora, de atención a la víctima, desde la que cobran sentido abordajes como las que se tratarán hoy por la mañana. De todo esto, por tanto, se hablará hoy y se hablará del modo en que Navarra, no solo a través de sus instituciones, sino también de su sociedad civil organizada, está dando pasos en firme hacia un sistema de prevención y respuesta frente al delito que resulte más justo, más vivible, más humano, más como queremos que sea nuestro estilo. Eskerrik asko guztioi.